Hola de nuevo. Como os comenté en el último vídeo, vamos a empezar ya con el bloque de los teoremas. En este caso, los teoremas de las funciones que sean continuas en un intervalo. Y empezamos por el teorema de Bolzano. Bolzano fue matemático, teólogo y filósofo de finales del siglo XVIII, como veis aquí, ¿vale? Aunque nació en Praga, él se escribió siempre en alemán. Y es el padre de este teorema tan famoso que llamaremos teorema de Bolzano. Bueno, vamos a ver primero el enunciado del teorema. El enunciado me dice que si f es una función real y continua en un intervalo cerrado AB, es continua en un intervalo cerrado AB, van a ser muy importantes estas condiciones, y además se cumple que el signo de f de A es distinto del signo de f de B, entonces existe al menos un c en el intervalo abierto donde la función se anula. Existe al menos uno no significa que no pueda existir dos, tres o muchos más, ¿vale? Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a intentar traducirlo en términos un poco más fáciles de visualizar, ¿vale? Lo que me dice es que si tengo una función continua, ¿vale? En un intervalo AB, vamos a poner aquí que este sea A y este sea B, por ejemplo, ¿vale? Aquí encontraríamos, ¿verdad? F de A. Aquí encontraríamos f de b. Y tienen distinto signo, eso significa que uno va a tener positivo el valor y otro negativo, ¿vale? Entonces seguro que existe un punto C dentro del intervalo, ¿vale? A ese punto vamos a llamarle C, donde la función se hace cero, es decir, un punto donde la función corta al eje X. Dicho de otra manera, para cruzar el río hay que mojarse, para pasar de una orilla a otra hay que atravesar el río, ¿vale? Esto pasa solamente si las funciones son continuas. Ojo, podría ser que la función cortase varias veces, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Sí? En este caso la función pasa del negativo al positivo y corta varias veces en el eje X, ¿vale? Lo que dice el teorema es que si la función es continua y cambia de signo, en este intervalo cerrado, entonces seguro que existe un punto interior, un punto C, vamos a llamarle, donde la función se anula, donde corta al eje X, ¿vale? Vamos a ver que si la función no es continua, esto no tiene que pasar. Aquí, como veis, por ejemplo, en el 2, la función tiene una asíntota vertical. Cojamos un valor A que esté a la izquierda del 2, ¿vale? Como veis claramente, su imagen f de A va a ser un valor negativo. Cojamos un valor B que esté a la derecha del 2. Como veis, su imagen, perdón, vamos a poner mejor f de A, que le he puesto en la asíntota. Tenemos aquí A y f de A estaría aquí, ¿vale? B, f de B, por encima del eje X. Así que como veis, cambia de signo. La función aquí está en negativa y en cambio en el 4 volvería a ser positiva. Ha pasado de los negativos a los positivos, pero no se ha hecho cero en ningún momento. No ha cortado al eje X, ¿vale? Es como si hubiera cruzado el río, pero dando la vuelta al planeta por el otro lado, suponiendo que eso se pudiera hacer. Nosotros aquí tendríamos que ir hasta el menos infinito para volver por el más infinito, para pasar de este punto donde la función es negativa a este punto donde la función es positiva utilizando la función. Pues esto es lo que dice el teorema de Bolzano, ¿vale? Lo que pasa es que solemos enunciarlo en lenguaje matemático de esta manera, que es un poquito más breve, ¿vale? Dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB y ¿cómo podemos expresar que tienen distinto signo? Pues que el producto de f de A por f de B es menor que cero. Sabemos que si dos números, uno es positivo y otro es negativo, su producto seguro va a ser negativo. Y de esa manera abreviamos un poco la condición. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, que la función es continua en el intervalo y que en ese intervalo la función cambia de signo, entonces existe al menos un punto C en el intervalo donde la función se hace cero, ¿vale? Esta es la forma, digamos, en lenguaje matemático de enunciar dicho teorema. Bueno, la demostración no la voy a hacer muy detallada,
aquí demostración, pero sí quiero que la visualicéis y que la comprendáis, porque además es base de algunos métodos luego algebraicos, incluso de ordenador, para la aproximación de las soluciones, ¿vale? Es el método que se llama de la bisección. El método de bisección consiste en ir haciendo una sucesión de intervalos cada vez más pequeños donde podamos localizar dónde está justamente ese punto de corte, ¿vale? Este punto C que tenemos en este dibujo, donde la gráfica de la función corta eje X. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el método es sencillo. Primero tenemos el intervalo A y B, donde sabemos que la función tiene distinto de signo. Aquí lo veis, que f de A sería negativo, sería aquí A1, este valor es negativo, y en cambio f de B te daría positivo. Muy bien. Lo que voy a hacer es calcular el punto medio de este intervalo, ¿vale? Y entonces, en este punto medio, voy a volver a valorar si hay un cambio de signo con los extremos anteriores, es decir, entre A y este nuevo punto, si la función cambia de signo, y entre este punto y B. Aquí vemos que, por ejemplo, este punto medio que hemos calculado también tiene imagen positiva. Por lo tanto, entre este intervalo que va de ese punto nuevo hasta B, no hay cambio de signo. Ahí no va a estar la solución. Seguro que va a estar entre A y este nuevo punto. A ese nuevo punto le voy a llamar B1, ¿vale? Porque A quedaría fijo y A le vamos a llamar A1. Es el nuevo intervalo donde se localizaría esa solución que estoy buscando. Muy bien, de nuevo volvería a calcular el punto medio de este intervalo. Como veis sería más o menos aquí, ¿vale? Y voy a ver si la función en este intervalo se hace positiva o negativa. Me doy cuenta que en este punto la función se hace negativa, así que el intervalo donde va a estar la solución que yo estoy buscando, la raíz de la función, va a estar en este nuevo intervalo, al que vamos a llamar A2, B2. Y así sucesivamente volveríamos a calcular el punto medio de este nuevo intervalo, que sería aquí, veríamos si cambia dónde cambia de signo, en cuál de las dos mitades, y obtendríamos el tercero. Y así sucesivamente iríamos creando una sucesión de intervalos, ¿vale? Que necesariamente van a converger en ese punto C que va a existir, ¿vale? Este se le llama el método de la bisección. Aquí lo tenéis desarrollado un poquito más. En este caso hemos supuesto que f de A es menor que f de B, como en el dibujo, pero sería de forma análoga si fuera f de A mayor que f de B. Muy bien. Y un hijo de este teorema es el que llamamos el teorema de los valores intermedios, aunque es más conocido como el teorema de Darboux, ¿vale? Que es otro matemático. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema de Darboux o de Darboux para los que sabéis francés, ¿vale? Simplemente dice que sea f una función real y continua en el intervalo a b cerrado. Si f de a es menor que f de b y m es un valor intermedio entre A y B, ¿vale? Aquí estaría M, perdón, así, ¿vale? M está contraído entre f de A y f de B, entonces existe al menos un C en el intervalo tal que la función adquiere ese valor. Bueno, pues como antes vamos a visualizar un poco la situación. ¿Qué es lo que me están diciendo? Tenemos una función f de x que es continua en un intervalo A y B. ¿Vale? Por lo tanto, esto va a ser f de A y esto va a ser f de B. Supongamos que tengo un valor que está comprendido entre f de A y f de B, como este valor m. Dice, pues entonces seguro que existe un valor c en el intervalo AB, que sería justamente este que estoy yo localizando, un valor c, de forma que f de c es m. Si os dais cuenta, esto es realmente lo que estoy haciendo, es una traslación de lo que teníamos en el 0, donde uno era positivo y era negativo, ¿vale? Y entonces seguro que había un punto donde cortaba el X,
lo estoy considerando en vez de siendo positivo y negativo, sino uno que está por encima de m y otro que está por debajo de m. Pero es el mismo teorema, solamente con la función trasladada, ¿vale? Eso quiere decir, bueno, aquí por ejemplo, este chiste que está en internet por todas partes de Bolzano, que dice, el ascensor sube solo al segundo piso sin pasar por el primero. Eso es imposible, firmado Bolzano, ¿vale? Obviamente pasará por el primero porque es una función continua, lo que pasa es que no parará, ¿vale? Bueno, este teorema se enuncia exactamente igual si f de A es menor que f de B o si f de A es mayor que f de B. Simplemente cambiaría la orientación, ¿vale? Insisto, entonces, si las imágenes tienen un valor intermedio, existirá en el eje X un valor C donde su imagen sea exactamente ese valor. Bueno, como os he dicho antes, para demostrarlo, vamos a escribir aquí demostración. Lo que vamos a hacer es crearnos una función auxiliar, g de x igual a f de x menos m, ¿vale? Realmente lo que estoy haciendo, como os decía, si esta es g de x, vamos a copiárnosla, ¿vale? Estoy creándome una nueva función auxiliar que será g de x menos m, ¿vale? Bueno, perdón, esta era f de x, la voy a poner bien, que estaba mal puesta. Bien, esta era f de x y esta traslación es f de x menos m, que es el resultado de trasladar f de x, bajarlo, en este caso porque m es positivo, m unidades hacia abajo. Entonces, como veis, donde esta función auxiliar g de x, que es f de x menos m, si hace 0, va a ser el mismo valor donde la función f de x valga m. Entonces, como veis, no es más que una traslación, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la demostración. La demostración de este teorema se podrá realizar aplicando el teorema de Bolzano. Se considera esta función auxiliar, que también va a ser continua en AB, y que verifica que g de A va a ser menor que 0 y g de B menor que 0. Como veis al hacer la traslación, ¿vale? En A la imagen va a ser negativo y en cambio en B la imagen va a ser positiva, ¿vale? Os recuerdo que aquí este va a ser, vamos a ponerlo más delgadito, este era A y este era B. Y el punto que lo verifica va a ser C, ¿vale? Entonces, por el teorema de Bolzano, tiene que ser un punto C donde la función g se haga 0. Pero si g se hace 0, despejando, si g de x es igual a 0, eso implica que f de x menos m valía 0, o sea que f de x tendría que valer m. Así quedaría demostrado el teorema, ¿vale? Y vamos a hacer un par de ejemplos de aplicación de cómo realmente vamos a utilizar nosotros este teorema, cómo nos lo pueden pedir en forma de ejercicio y sobre todo en la BAU. El primero es sencillo, dice, demuestra que esta ecuación tiene al menos una solución. Como veis, es una ecuación que nosotros no sabemos resolver. Entonces, lo primero que necesitamos es saber si tiene solución y luego ya buscaremos aproximarla, ¿vale? Muy bien, entonces lo que yo busco es poder aplicar el teorema de Bolzano, ¿vale? Entonces voy a hacer como en la demostración anterior. Voy a considerar una función f de x que sea 1 más el seno de x menos la raíz de x, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que lo que voy a hacer es estudiar los ceros de esta función, donde se haga 0. Porque donde f de x se haga 0 será una solución de la ecuación que me piden, ¿vale? Si f de c será 0, entonces 1 más el seno de c será igual a la raíz de c. Será solución. Bueno, pues vamos a ver si puedo aplicar el teorema de Bolzano en esta función 1 más el seno de x menos la raíz de x. Pues vamos a ver, ¿es una función continua? Sí, porque es suma de funciones continuas, ¿vale? Al menos en los x positivos, ¿vale? Es continua, ¿dónde es continua?
Pues vamos a verlo. El dominio de esa función sería desde 0 hasta más infinito. O sea que f pertenece a las funciones continuas que van desde el 0 hasta el más infinito. Ahora, por el teorema de Bolzano, necesito encontrar dos valores que cambien de signo a través de la función. Vamos a elegirlos, ¿vale? Podemos hacer como una tabla de datos, ir dando datos hasta que encontremos el cambio de signo. Por ejemplo, en el 0 sería 1 más el seno de 0 menos 0, me daría 1 que es positivo. Pongamos, por ejemplo, ahora, no sé, 2pi, ¿vale? Sería 1 más el seno de 2pi, que es 0, menos la raíz de 2pi. O sea que esto es 1 menos la raíz de 2pi. 2pi es 6 y pico. O sea que claramente ya podemos ver que este valor va a ser mayor que 0 y que este valor va a ser menor que 0. Entonces, diríamos por el teorema de Bolzano, como f pertenece a las funciones continuas, pertenece del intervalo cerrado que va desde el 0 hasta 2pi, ¿vale? Y f de 0 por f de 2pi es menor que 0, es decir, cambia de signo, entonces tiene que existir un valor c en el intervalo abierto 0, 2pi, tal que f de c valga 0. O sea que existe al menos una solución a la ecuación que teníamos al principio, 1 más seno de x igual a raíz de x en el intervalo abierto 0, 2pi. ¿De acuerdo? Queda entonces demostrado, ¿vale? Una aplicación de utilización del teorema de Bolzano para determinar si una ecuación tiene o no tiene soluciones, ¿vale? Vamos a ver el 44, que aquí lo que vamos a utilizar es el teorema de los valores intermedios o de Darboux. Dice, da la función f de x igual a elevado a menos x al cuadrado, comprueba que es continua en el intervalo cerrado 0, 1. Lo sabemos porque es una función exponencial que siempre es continua. Y b, comprueba que existe un número real c para el cual la función toma el valor 1 medio, ¿vale? Como veis, ahora no busco dónde la función se hace 0, sino dónde toma un valor concreto, ¿sí? Bueno, pues ya sabemos que f pertenece a las funciones continuas en R. Por lo tanto, f pertenece a las funciones continuas en el intervalo 0, 1, que es lo que necesitábamos. Ya tengo la primera condición del teorema de Darboux enunciada, ¿vale? Ahora necesito encontrar dos valores de forma que la imagen de uno esté por debajo de un medio y de otra por encima de un medio. Pues lo mismo que antes, vamos a hacer una tabla de valores y vamos a encontrar esos dos puntos, ¿vale? Como me dicen el 0, 1, pues lo mejor es que empiece ya por el 0, 1, me están dando una pista, ¿vale? Elevado a 0 es 1, ¿vale? 1 sería elevado a menos 1, que sería 1 partido por e. 1 partido por e es menor que un medio, porque L es 2,7, ¿vale? Esto es menor que un medio y 1, como bien sabéis, es mayor que un medio. Así que ya hemos encontrado la segunda condición para aplicar el teorema de Darboux, ¿vale? Es decir, por el teorema de Darboux, si f pertenece a las funciones continuas de intervalo cerrado 0, 1, ¿vale? Y f de 0 es menor que un medio menor que f de 1, entonces necesariamente tiene que existir c en el intervalo abierto que va de 0 a 1, tal que f de ese valor sea exactamente un medio. Queda entonces demostrado, ¿vale? Entonces está claro que esta función elevado a menos x al cuadrado, ¿vale? Vamos, por cierto, vamos a representarla para que veamos cómo sería. Y que efectivamente en ese intervalo, ¿vale? Sería e elevado a menos x al cuadrado, ¿sí?
Bueno, como veis, en el intervalo 0, 1, en algún momento dado va a tomar un medio. Si lo veis justo aquí, en el 0,5, vamos a dibujar la recta, ¿vale? Ahí, en ese punto de intersección, sería donde alcanza exactamente el valor que nos hemos planteado, ¿vale? Pero sí, efectivamente, seguro que en el intervalo 0, 1, en un momento dado, la función alcanzaría ese valor, ¿vale? Bueno, y en el siguiente vídeo, vamos ahora, perdón, vamos a hablar del teorema de Weierstrass, ¿vale? Que es el último teorema de este bloque. Bien, para entender lo que dice el teorema de Weierstrass, ¿vale? Que si ya sí que no lo sé pronunciar en alemán, tenemos que empezar entendiendo lo que son funciones acotadas, lo que es una cota superior, cota inferior, el supremo y el ínfimo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues se dice que una función es acotada superiormente, ¿vale? Si se puede encontrar un número real m que es mayor que cualquier otro que tome la función, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, si yo pusiera aquí un 4, como veis, en toda esta función su imagen nunca toma un valor mayor que 4. De hecho, el mayor que toma es 3, ¿vale? Entonces decimos que 4 es una cota superior. Esta función, de hecho, nunca va a valer más que 3. 3 es una cota superior, 3,5 es una cota superior, 4, ¿vale? Está acotada superiormente. Llega un momento que ya no sube más. Eso es lo que significa, ¿vale? Estar acotado superiormente. En este otro ejemplo, vamos a ver que esta función no está acotada superiormente, ¿vale? Yo empezaría desde mi asíntota y sigo subiendo y no existe una cota superior, pero sí que existe una cota inferior, porque como veis, la función nunca va a ser menor que 0, ¿vale? En este caso, 0 sería una cota inferior, ¿vale? Esta no estaría acotada superiormente, pero sí inferiormente. En cambio, esta primera sí que está acotada superiormente, pero no lo está inferiormente. El tercer ejemplo, que sería la función coseno, ¿vale? Como veis, va a estar acotada tanto inferiormente como superiormente, puesto que la imagen nunca va a ser mayor que 1 y nunca va a ser menor que menos 1, ¿vale? Estaría acotada inferior y superiormente. Muy bien, ya hemos entendido lo que es, ¿vale? Bueno, a la menor de las cotas superiores de una función se le llama supremo, ¿vale? Si además el supremo se alcanza en algún punto del dominio, se dice que es un máximo absoluto. Bien. Y a la menor de las cotas inferiores se le llama ínfimo y si además se alcanza se le llama mínimo absoluto. Bueno, vamos a entender qué significa esto del supremo y el mayor absoluto. Por ejemplo, aquí la cota superior, la menor de las cotas superiores es 3, ¿verdad? De todas las cotas que quedan por encima de la función, 3 es la menor de ellas, ¿vale? A eso se le llama supremo. El supremo puede ser que la función llegue a tocarlo o que no, ¿vale? Cuando llega a tocarlo, se dice que es un máximo absoluto. En cambio aquí, a la mayor, de las cotas inferiores, aquí todo esto son cotas inferiores, pero el 0 sería la mayor de todas ellas, se le llama ínfimo, ¿vale? Si además la función en algún punto tomase ese valor, se le llamaría mínimo absoluto. Pero como veis, en este caso, como la función tiene una asíntota horizontal, nunca llega a valer 0. Entonces, en este caso no se le llama mínimo absoluto, sino ínfimo, porque la función nunca llega a alcanzar ese valor. En este caso, tiene muchos máximos y mínimos absolutos, porque los supremos e ínfimos los alcanza, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos entendido esto, vamos a ver qué dice el teorema de Weierstrass, que parece un poco de perogrullo, pero luego lo vamos a necesitar para otras cosas. El teorema de Weierstrass nos dice que si una función es continua en el intervalo cerrado AB,
Entonces, tiene máximos y mínimos absolutos, no ínfimos ni supremos, no. Tiene máximos y mínimos absolutos, es decir, alcanza su máximo y alcanza su mínimo absoluto en un intervalo. Vamos a ver esto, por ejemplo. La función azul es continua en el intervalo que va desde A hasta B. Pues seguro que en un valor tomará su valor máximo, en este caso sería este, y su valor mínimo, que en este caso coinciden con los extremos, pero no tiene por qué. Si nos fijamos ahora en la curva roja, ¿vale? Entonces en este caso va a alcanzar su máximo más o menos por aquí. Y el mínimo, pues sería el más pequeño de estos dos, que tiene pinta de ser este, ¿vale? En cualquier caso, si la función es continua, seguro que lo alcanza en este intervalo, ¿vale? Ojo que estamos hablando dentro de este intervalo donde se alcanza el máximo o el mínimo, ¿vale? ¿Sí? Si la función no fuera continua, si tuviera una asíntota vertical, si estuviera rota, en fin, no podríamos asegurar que se alcanza, ¿vale? Y esto es lo que dice el teorema de Weierstrass, que como os digo, pues las aplicaciones son menores y sobre todo nos sirven para otros teoremas, ¿vale? Y en el siguiente vídeo os voy a contar las definiciones formales de límite y continuidad, que no son temario esencial del segundo de bachillerato, pero os va a venir bien para todos los que queráis hacer unas carreras técnicas, aunque no se os exige como tal en la EBAU, ¿vale? En el siguiente vídeo os lo cuento.